el viernes, aparentemente con la avenida Avellaneda, pero claramente lejos de celebrar. Muchos comerciantes han fundido, no pueden volver a abrir su local y además con este obstáculo, abrir de acuerdo a cómo termine tu quit. Termina par, abrís de a par, impar y así, y además también tenés que atender a la persona de acuerdo a la terminación de su documento par-impar. Es realmente muy difícil. Cambiamos ahora de tema y nos vamos a meter de lleno con Mariela Arias, que me está esperando y a quien ya le doy la bienvenida a Más Info. ¿Cómo te va, Mariela? Buenas tardes, bienvenida. Y yo digo, nos vamos a meter de lleno en un mundo relacionado con informaciones que seguramente serán verdaderas y otras tantas que se han tejido a lo largo y a lo ancho de los Kirchner, ¿no? ¿Dónde estás vos específicamente? Contanos. Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenas tardes. Estamos acá en Calafate, en una propiedad que para mí es, si se quiere, el emblema del lavado del dinero y la corrupción. En mis espaldas ustedes pueden ver algo que iba a ser un hotel. Es un predio muy grande, se llamaba Hotel Bahía, o así era el nombre de fantasía que estimamos porque nunca fue inaugurado. Estamos hablando de un enorme predio ubicado a unas 15 cuadras del centro de Calafate, a 2 cuadras al frente de la Bahía Redonda, de allí su nombre. Y en este lugar, Lázaro Báez pensaba hacer un hotel. Ajá. Él hizo un hotel, un edificio que pensaban, bueno, puede ser un hotel y quería hacer un shopping también. Algo pasó, nunca quedó muy claro. Esta obra se empezó a construir en el año 2006, está anexada a unas 15 o 20 cabañas, que es como parte del mismo complejo. Él llegó hasta asfaltar una calle que viene desde la avenida Libertador, que es la avenida principal de la ciudad, hasta aquí, que son 200 metros, él la asfaltó especialmente para llegar hasta aquí, pero nunca, Viviana, fue inaugurada. Nunca, jamás abrió sus puertas. Este es un hotel absolutamente vacío. Este hotel aproximadamente se terminó de construir, parecía que ya se terminaba en el año 2006, empezó en el 2006, 2010, nunca se inauguró. Recordamos que él en el 2011 ya entra, 2010, 11 entra en la administración de los hoteles de los Kirchner y a este edificio quedó olvidado. Fue uno de las tantas propiedades, de los cientos de allanamientos que entre el año 2016 y 2018 realizaron. Tanto a este puntualmente ingresó el fiscal Marijuán en el año 2016. Y se fueron repitiendo estos allanamientos entre el 2016 y 2018 por orden de los jueces, en su momento Sebastián Casanelo, y el juez Claudio Bonadía. Mariela, ¿Por qué estamos comenzamos hablando de Lázaro Báez, claro. ¿Por qué estamos ahí? Primero porque, y ahora seguramente también la vamos a sumar a Cecilia Devana, experta en temas judiciales, para que nos cuente, porque hoy Lázaro Báez vuelve a ser noticia, vuelve a estar cerca de poner un pie afuera del penal de Ezeiza y quizá tener arresto domiciliario. Vamos a estar hablando de eso, pero hay algo muy puntual de por qué vos estás allí con esa construcción detrás. Bueno, tiene que ver esto con un informe que realizamos hoy en La Nación junto a Candela Indy desde Buenos Aires, en el cual el objetivo planteado era tratar de poner un foco en cuánto hay de mitos y verdades en esto de los tesoros K en Santa Cruz. ¿Eso es cierto? Que se ocultaban en bóvedas, en subsuelos, en techos falsos, en paredes falsas. ¿Cuánto hay de verdad o más de mito? En realidad, lo que nosotros tratamos de destejer en esta nota es, hay mito, hay versiones, hubo muchos allanamientos y se encontraron cientos y cientos de propiedades sobre la tierra, a la luz del sol. Es decir, creo que la fantasía y a su vez, digamos, también los allanamientos que hubo en su momento, en las estancias de Báez, sobre todo, en las bóvedas de Báez, en los allanamientos de la casa de Cristina Kirchner. Mirá, nombrás eso, Mariela, nombrás la casa de Cristina Kirchner en el Calafate, es lo que estás nombrando. Mirá, vamos a poner en pantalla imágenes del interior de esta casa, en esta infografía, por supuesto. Así es la casa, Mariela, ahí lo tenemos en pantalla, de la actual vicepresidenta de la Nación, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿De verdad que hay dinero enterrado, paredes falsas, construcciones hechas en el entretecho? ¿Cuánto hay de eso? Bueno, construcciones hubo,
Lo que nunca se encontró, o digamos, lo que no encontraron los allanamientos fue esta idea de cofres enterrados. Hubo, recuerdo, días de excavaciones en una de las estancias de Baez, a 50 kilómetros de aquí, que se llama Cruzaique, donde se había denunciado que habían, tal vez recuerden que en el año 2018 se habilitó una línea, el 134, que lo hizo el Ministerio de Seguridad de su momento, para que la gente denuncie acerca de esas versiones. Sí. Entre tantas de esas versiones eran venir a la estancia Cruzaique. Ya en el 2016 había sido el mismo lugar excavado por el fiscal Marijuán y no se encontró nada. Pero lo que sí encontró la justicia en estos cientos de allanamientos que hubo a lo largo de los años en Santa Cruz es no sin fin porque tiene un número, pero sí una gran cantidad de propiedades de los Kirchner estaban declaradas. Algunas fueron surgiendo o confirmándose su propiedad, como el hotel, como en el caso del hotel La Aldea en el Chaltén, a partir de estos allanamientos. En el caso de Baez, se hizo un registro enorme, y aquí en Calafate en su momento, no solamente este hotel vacío y nunca ocupado, sino también cientos y cientos de hectáreas, chacras, estancias, ni hablar de la cantidad de vehículos que también tenía. Mira, Mariela, te propongo repasar esto y ahora seguimos hablando y también se va a sumar, insisto, Ceci Devane en algunos minutos, pero vamos a repasar con vos las propiedades, porque justo, digo, pasaron ya 45 días y vamos a hablar también en segundos nada más del asesinato de Fabián Gutiérrez, ¿no? Digo, donde aparentemente la propia familia desde el momento uno hablaba de un móvil económico. Pero vamos a repasar propiedades, inmuebles, avionetas. Primero, Mariela, y tenemos en pantalla Lázaro Báez. Son tres figuras clave, ¿no?, de los negocios kirchneristas. Lázaro Báez, Fabián Gutiérrez y Daniel Muñoz. Mirá, 2 avionetas propiedad de Lázaro Báez, 418 inmuebles, 771 maquinarias viales y 14 vehículos. Eso es lo que se contabilizó, Mariela. Eso es el resultado. Estos datos son parte del resultado que hoy están en la justicia. O sea, es parte, a su vez, de todo esto está en un proceso de quiebra universal y es el resultado de esos allanamientos que se llevaron adelante a lo largo de los años. Recordamos que aquí los allanamientos empezaron en el año 2016, pero mucho antes que llegue la justicia, creo que eso siempre es importante recalcarlo, el periodismo puso la lupa, sobre todo en el enriquecimiento de el entorno de los Exacto. Kirchner. Mira, seguimos repasando, Mariela. En especial el de Lázaro Báez. Por supuesto que sí. Pero también Fabián Gutiérrez no se queda atrás. Insisto con esto, desde el momento en que se conoció el móvil, digamos, de su asesinato, la propia familia insistía con eso. Fue un móvil económico. La declaración de Saeta lo confirma, ¿no? Aparentemente habría dicho, bueno, buscábamos el dinero de Fabián Gutiérrez, el dinero de la corrupción. Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner, 35 autos de lujo tenía en su poder. De hecho, declaran, una de las declaraciones da cuenta de que él días antes, si no me equivoco, y Ceci Devane no me va a dejar mentir tampoco Mariela, creo que 3 días antes había hecho una operación, Fabián Gutiérrez, de un auto 0 kilómetro, $30.000 cash, $30.000 en efectivo, 35 autos de lujo, 75 vehículos que no eran tan de lujo, 36 casas, 3 barcos y 2 hoteles. Todo lo que tiene en su haber Fabián Gutiérrez. De todo eso, ¿cómo será el punto? Que cuando nosotros hicimos las averiguaciones con nuestras fuentes judiciales, no nos pueden todavía precisar a cuánto alcanza el monto de su patrimonio porque está en evaluación. Claro. Esto incluye una casa en un country en Highland Park en Buenos Aires, como decía recién, un lodge de pesca en Tierra del Fuego, donde tiene una de sus embarcaciones y una hostería. Y quizás la explicación de por qué él tenía ese cash en ese momento, que se supo a partir del testimonio de testigos, amigos de él, quienes lo cuentan en la causa, en la declaración. Exacto. Que él 15 días antes había participado en un asado, en una reunión de amigos, y alguien se llevó su camioneta para llevarle, alguien se llevaba a la novia a su casa, y él cuando se dio cuenta que no estaba su camioneta dijo, ¿dónde está? Se la llevó tal. No, que la traiga, porque ahí tengo $30.000 en la parte de atrás de la camioneta. ¿Cuál es el tema? Que él estaba embargado.
desde de finales del año pasado, él tenía trabado un embargo, él y sus familias y quienes a su alrededor estaban, en el caso de él era por 900 millones de pesos, justamente por lavado de activos. Entonces, al tener entrabados sus embargos, de algún modo necesitaba tener cash. Efectivo, para poder moverse y manejarse. $30.000 en principio, Mariela, lo que conocemos. Mira, seguimos repasando, pero en este caso, lo que tenía en su poder quien era en su momento el secretario privado Néstor Kirchner. Aprovecho para saludar y darle la bienvenida a Ceci Devana, Mariela, que se suma. ¿Cómo estás, Ceci? A vos y a Mariela. Ahí tenemos en pantalla, mira, Daniel Muñoz, 47 propiedades, bueno, un auto de colección y un barco. Exactamente. Muñoz, un hombre que lo dijo Bonadío en su procesamiento en 2018, que de no haber muerto en mayo de 2016 estaría preso sin lugar a dudas, ¿no? Lo decía muy claro Bonadío en aquel procesamiento en Cuadernos de las Coimas, ¿no? Donde hablaba de este rol central que tuvo Daniel Muñoz y gran parte de su familia, en especial la de su mujer, ¿no? Carolina Pocchetti, que aparecían como testaferros vinculados al matrimonio Muñoz-Pocchetti, ¿no? Ahora, si tenemos que mencionar, Mariela, Ceci, un denominador común entre los tres, Lázaro Báez, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz, puede ser quizá el poco tiempo en el que se convirtieron en personas que manejaban muchísimo dinero. Digo, ahí estamos viendo un montón de casas, autos de lujo, embarcaciones, casas en country, personas que eran empleados en algunos casos, como el caso de Lázaro Báez, y de repente ese imperio. Totalmente. De hecho, Mariela lo sabe bien, ¿no? Tanto como sobre Muñoz como sobre Fabián Gutiérrez hubo, de hecho, investigaciones previas, ¿no? A lo que conocimos en los últimos años, que quedaron en la nada, pero, digamos, con sobreseimientos, pero ambos habían sido incluso investigados mucho tiempo antes, porque realmente el crecimiento patrimonial que tenían era absolutamente descomunal, ¿no? Sí, sobre todo porque se trataba no solamente el poco tiempo, sino yo agregaría la otra razón común, que eran funcionarios públicos, es decir, no tenían empresas por fuera. El enriquecimiento patrimonial se da mientras ellos están en la función pública, en una cercanía a personas poderosas, con lo cual empieza a generarse esta idea del entramado de sociedades o de quién es cada cosa realmente, o quién es el verdadero dueño de todo. Ahí estamos viendo a Ceci Mariela y le cuento a la gente que nos está mirando, a los televidentes, estamos poniendo en pantalla una vista aérea, ¿no? La imagen de un dron de la casa de Cristina Fernández de Kirchner ahí en el sur. Ahora, Mariela, cuando viaja, corregime si me equivoco, año 2016 viaja el fiscal Marijuán para tratar de... Sí, correcto. 2016, para tratar de... 2016. Tiene dos oportunidades. En dos veces. ¿Qué encuentra? Vino en dos oportunidades, pero fueron 3 allanamientos, porque hubo, mejor dicho, 3 momentos de allanamientos, más de 100 allanamientos en ese momento. Él lo que primero, los más impresionantes o los más cinematográficos fue justamente cuando van a la estancia Hueraique de Lázaro Báez. Él ahí se enfoca en las propiedades de Báez. En ese caso, y además también en una propiedad que había sido de Néstor Kirchner, en la calle 25 de Mayo y Maipú, cuando yo era presidente, la compran en el 2003 y la venden en el 2008, y la compra una empresa de Lázaro Báez que se llama Pelco Sociedad Anónima. Ingresan también a esa propiedad porque desde ahí las versiones vernáculas contaban cómo se habían retirado en el año 2008, cuando se mudan lo que hay en esa vivienda aquí a Calafate, cajas que habían pertenecido antes al banco hipotecario, una suerte de caja fuerte. Él ingresa a esa casa, recorre los 3 niveles, en sí la vivienda estaba vacía, al igual que a todos los lugares en los que estaba vacío. No hubo, salvo cuando ingresó a la chacra de Lázaro Báez, hizo una recorrida sobre algunos libros que habían pertenecido en algún momento, eran libros de colección. Ajá. Lo que encuentran más que nada son propiedades, son inmuebles, una gran cantidad de inmuebles, y a su vez también la gran cantidad de maquinarias que hay en el lugar. Hay algo que creo que hay que contar y que tiene que ver con esto de que la justicia, el periodismo llegó antes. Claro, en el año 2013, cuando se allanó, cuando llegó Marijuán, ya había pasado 3 años de las publicaciones e investigaciones periodísticas. Uno piensa, bueno, vienen a allanar algo que hace 3 años ya estaba publicado. En el año 2013
cuando empiezan las versiones, no las versiones, cuando salta la causa de SGI y la Rosadita Sí. y esas imágenes Tremendas. de Báez contando Sí. dinero, del hijo de Báez contando dinero, la Rosadita, la prensa y algunos incluso con Hugo Alconamon, hacía unos cuantos años antes ya teníamos el ojo puesto sobre Báez. En ese momento hay una denuncia en la cual se recuerda, esa denuncia dice que en una bóveda de la chacra Lázaro Báez tenía una caja fuerte. Cuando eso salta en Buenos Aires, nunca olvidaré esa noche porque a las 10 de la noche Lázaro Báez llaman desde los medios de él a la prensa que estábamos en Río Gallegos para mostrarnos lo que había adentro. Descendimos y había una paqueta vinería, eso era una bodega de vinos. Sin embargo, siempre quedó la versión que en muy pocas horas había desmontado una bóveda y se había puesto allí una bodega de vinos. Bueno, Eso vos fue en el es año que- 2013. Claro, precisamente lo que dice Pasaron 3 Mariela es muy interesante porque hoy empezó a alegar la defensa de Lázaro Báez en el juicio de la ruta del dinero acá, esto que Sí. hacía mención Mariela, ¿no? Que este caso empieza en 2013, los allanamientos allá en el sur se realizan recién 3 años después y ahora que está el juicio, digamos, y que está el alegato de la defensa de Báez, hace alusión precisamente a notas periodísticas. Hoy, que ya lleva varias horas, este primer alegato va supuestamente a extenderse por varias audiencias, el abogado de Lázaro, uno de ellos, Juan Martín Villanueva, hizo más hincapié, les cuento a las 12 a la audiencia, precisamente en las notas periodísticas, en las investigaciones y en desacreditar, ¿no? Lógicamente, como su rol de Que la realidad. defensor, exactamente, o sea, apuntó a los medios, a las tapas Sí. de diario, a esas notas precisamente que menciona Mariela de la bodega debajo de la casa de Báez, en detrimento de avanzar sobre la acusación puntual que es contra Báez en este tramo del caso que apunta a que lavó casi 56 millones de dólares, ¿no? Y, insisto, es solo un tramo del caso. Ahora, qué tremendo esto, ¿no? De pasar, Mariela Ceci, de una bóveda a una bodega. Porque yo me acuerdo como si fuera hoy. ¿Se acuerdan esas imágenes en donde Lázaro Báez le abre la puerta a los Al medios? periodismo. Al periodismo y le muestra. Dicen que yo acá tengo dinero. ¿Qué puedo tener? Si acá tengo una bodega, ¿no? Y estaba todo como muy prolijo, casi como recién hecho. La verdad es que es muy raro. Ahora, estamos hablando de Lázaro Báez. Ceci, aprovecho para preguntarte esto. Digo, a una persona como Lázaro Báez, que se la relaciona con tantos bienes, con tanto dinero en efectivo, con cuentas acá, con cuentas afuera, con el movimiento incluso de dinero que hizo en su momento su hijo Martín, le reducen la fianza. Igual estamos hablando de más de 300 millones de... Exacto, 386 millones de pesos. De pesos. Y en realidad, vos sabés, Vivi, que toman otro valor del dólar. O sea, el fiscal cuando fijó la fianza... ¿Le el alcanza fiscal, igual ahora para pagar eso? Su defensa insiste que no. Que no. El monto sale de 5,5 millones de dólares y la vinculación, digamos, la derivación a pesos es de acuerdo a qué dólar se tome. El primero fue el dólar blue, el que tomó el Tribunal 4, pero el monto de 5,5 millones es interesante porque es 5,5 millones de dólares que no se encontraron de los 10 millones de dólares que se sabe que movió Martín Báez cuando ya estaba embargado e inhibido por la Pero espera. justicia para hacerlo en febrero de 2019, cuando se decide su detención. A ver, no me queda claro algo. La fianza se la reducen a Báez a 386 millones de Sí, pesos. Exacto. El abogado dice, todavía no le alcanza el dinero. Ujú. Porque está embargado e inhibido. Porque está embargado e no puede inhibido. disponer de ese dinero. ¿Pero va a pedir que le reduzcan todavía más para obtener el arresto domiciliario? Hay que ver qué decide el Tribunal Oral Federal 4. Ah, ok. La defensa dice que ellos no tienen cómo pagarla porque está absolutamente inhibido Báez. Hay que ver qué decide el Tribunal 4 o bien también tienen la opción siempre de un seguro de caución, ¿no? Que es algo que se usa mucho en estos casos. Claro. Que se contrata un seguro. Como un préstamo. Exactamente. Pues lo devuelves, ves la manera. Ahora, Exacto, pero es interesante el monto, Sí. Vivi, vuelvo sobre esto, Sí, porque sí. cuando la justicia detecta que Martín Báez movió 10 millones de dólares cuando estaba inhibido para hacerlo, logra detectar dónde había 4,5 millones. No logra de esos 10, ¿no? No logra detectar perfecto. dónde estaban los otros Bien. 5,5 millones. Entonces, lo que dice Bien. el fiscal de juicio cuando pone esta fianza, que hay que especificarla porque las fianzas no pueden ser en dólares, dice, miren, 5,5 millones ellos tienen para disponer, porque eso no quedó alcanzado por la justicia porque no se sabe dónde fue a parar. clarísimo. Ahora, Mariela, volviendo al lugar donde estás vos, digo, una zona tan emblemática, ¿no? La gente del Calafate, porque digo, uno habla, ¿no? De La Fortuna, Lázaro Báez, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz, pero digo, vas a la panadería, vas al mercado, vas a comprar, tus vecinos.
¿Qué dicen? ¿Qué dicen de todo esto? Mitos y verdades de todo esto que estamos hablando, ¿no? De dinero oculto. Bueno, el propio Manzanares había dicho en 2018 que efectivamente él confesó que tenía dinero oculto en el entretecho de su casa. Digo, dinero en la bóveda de Néstor Kirchner. ¿Qué dice la gente de la zona? ¿Cree, no cree? ¿La opinión está dividida? Mira, en realidad hace años que ya dejó de ser un tema de interés. Ah, mira. Primero es una sociedad, digamos, Santa Cruz, nunca hay que olvidar que es una provincia en la que está gobernada hace 30 años. El año que viene vamos a cumplir 30 años de kirchnerismo en forma ininterrumpida, ¿sí? Entonces, eso también te habla de una sociedad. No podemos reducirlo simplemente a si creen o no creen, porque en realidad uno piensa, también la gente elige y vota. Claro, bueno, Entonces, y si vota es porque elige creer. Sí, está convencida, al menos daría la impresión de lo que cree. Por eso te doy, por un lado te doy esa opinión, no digo que sea el general, sí digo que que no podemos nunca dejar de evaluar Santa Cruz sin tener en cuenta que el kirchnerismo gobierna, bueno, Calafate, la mayoría de los municipios, la gran mayoría de los municipios, toda la provincia, y el kirchnerismo estructuró una manera férrea de mantener ese poder, ¿no? Eso da para otro tema y otro programa seguramente. Ni siquiera en el caso de Santa Cruz. Te hago una consulta puntual en este contexto de pandemia, Mariela, que estamos viviendo, porque hace unos días escuchábamos que el sistema de salud de Santa Cruz estaba realmente al límite. Ni siquiera cuando hay situaciones donde demuestran, digamos, esta precariedad de un sistema tan importante como el de salud, hay cuestionamientos, hay, digamos, o al menos no se semblantea ese tipo de rechazo a algo, digamos, tanto contraste, ¿no? Tanta riqueza por un lado y una situación sanitaria preocupante por otro. Bueno, en realidad eso viene a cuento de lo que pasó aquí la marcha del lunes, ¿no? Aquí en Calafate también fue una caravana. Justo hoy hay un día hermoso, pero ese día nevaba y hacía muchísimo frío. Y tanto en Río Gallegos como en Calafate hubo dos manifestaciones muy importantes. La de Río Gallegos fue muy importante. No vista desde hacía mucho tiempo esa caravana con mensajes, hablando de corrupción, hablando de no a la intervención, no a la reforma judicial. Además, Río Gallegos hoy está viviendo una situación, como mencionabas vos, de transmisión comunitaria del virus. Una ciudad que pasó en 15 días de 4 a prácticamente 500 casos. Entonces, se relajaron los controles, se podría haber tenido mucho mejor control sobre el caso, y hoy, justamente ayer, la gobernadora dijo: tenemos estructura, pero lo que pasa es que tenemos muy sobreexigido, era su explicación, el sistema de salud. Mariela, el sistema de salud. Quería preguntarte algo también, digo, porque todavía no mencionamos esto. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué papel juegan sus hijos, Máximo y Florencia? Porque en su momento se decía, corregime si no es así, que los Sauces S.A. pertenecía a ellos, a los hijos de la expresidenta. ¿Eso es así? En realidad, sí, es así porque está dentro de lo que es la sucesión, la sucesión. Cuando fallece Néstor Kirchner, queda repartido tanto para su viuda como para sus hijos en partes iguales. En el año 2018, si no me equivoco, Cristina Kirchner lo dona a sus hijos, tanto a su participación en las acciones como en las propiedades. Entonces todo hoy es parte de la sucesión Néstor Kirchner, y estas sociedades, el caso de los Sauces S.A., en el caso de Tesur S.A., o en el caso del Hotel Las Dunas, que es otra de las propiedades, tienen 3 intervenciones judiciales, ¿sí? En algunos casos son interventores y otros casos son interventores administradores. Hoy en manos de ellos están todas estas propiedades. Entre los datos que mencionábamos en la nota de hoy, justamente esta evaluación de la intervención de los interventores fueron los que definieron los 33 millones de dólares que hoy valen 3 de los hoteles de la familia Kirchner. En tanto que otro, el cuarto hotel, que es la aldea de Chaltén, vale 108 millones de pesos, que es parte de la tasación de los Sauces S.A., que alcanzaba 973 millones. Estamos hablando de todos datos que son parte están en la justicia, claro, ¿no? Sí, seguro. Y datos actualizados a diciembre, esta fecha. Te cierro con un número. Sí. Si nosotros tenemos que hoy hablar
de acuerdo a lo que está en la justicia, de las propiedades de la familia Kirchner, del monto del patrimonio, asciende a totales 33 millones de dólares, que así están valuados los 3 hoteles de Calafate. Estamos hablando de Los Sauces, Las Dunas y el Hotel Alto Calafate, sí, más 973 millones de pesos, que es el patrimonio neto de Los Sauces S.A. Si nosotros hoy hacemos una conversión a millones de pesos, teniendo en cuenta el dólar blue, por ejemplo, rápidamente estamos hablando de un patrimonio de más de 4.200 millones de pesos, para tirar un número duro. Y fuerte, y que deja así como... Mariela y Ceci, a las dos, sí, le pregunto, digo, Daniel Muñoz falleció, a Fabián Gutiérrez lo mataron, y Lázaro Báez está quizá muy cerca de abandonar Ezeiza, Ceci, nos decías vos, y de tener un arresto domiciliario. Después veremos dónde, porque en su momento te acordás que en ese country en Pilar los vecinos hicieron una... Pilar, claro. Sí. Digo, es feo hablar de quienes no están, Muñoz, Fabián Gutiérrez, pero digo, de los tres... Muñoz, nos decía Ceci vos al comienzo, si no hubiera fallecido y estaría preso. Así lo dijo Claudio Bonadío. Así lo dijo Bonadío. Sí, en su procesamiento. Gutiérrez estaba imputado, ¿verdad? Sí. Procesado, perdón, procesado. Y Lázaro Báez en esta situación. De los tres, ¿cuál estaba más complicado, Mariela? Y yo creería que Lázaro Báez, por la gran cantidad de causas, ¿no? Y sobre todo porque son las causas, él está en 2 de las causas que más creo complican a la familia Kirchner, que es la causa Otesur y Los Sauces, y él es parte de esas causas. Pero es una evaluación de acá, no, quizás Ceci tenga una mejor mirada judicial. Claro, no, coincido completamente con... El más complicado es Báez. Sí, y además también coincido completamente con Mariela, y además hay una realidad. Báez nunca fue funcionario público, a diferencia, bueno, lo que mencionaba también Mariela antes, o de otros detenidos del kirchnerismo, con lo cual el kirchnerismo tampoco nunca lo ayudó, nunca lo apoyó, si se quiere, desde lo simbólico, ¿no? O sea, digo, así como pidieron por la libertad de varios de otros referentes del kirchnerismo que quedaron presos, a Báez dio siempre la impresión de que le habían soltado la mano, ¿no? Digo, él nunca se quebró, nunca habló, pero la realidad es que no hubo para con él el reclamo o el apoyo que sí hubo con otros detenidos en marco de referentes kirchneristas, ¿no? Sí, uno piensa que sería estar adentro de la cabeza de Báez, porque toda esa gente que vos mencionás que no le apoyó, no sé si toda, pero buena parte, y sobre todo de los dirigentes políticos del kirchnerismo, referentes políticos del kirchnerismo de Santa Cruz, cuando Lázaro estaba en la buena, era Lázaro el que le financiaba las campañas, era Lázaro del campeón, ¿no? la persona a la que recibían. Sí, claramente. Yo lo he visto en el año 2010, me acuerdo que él siempre fue un hombre del bajo perfil en cuanto a la política, pero en el 2010 había empezado a asomar y incluso a ser parte de inauguración de un par de obras que sus empresas habían hecho, ¿no? Pero todos de algún modo le rendían cierta pleistesía, al menos por lo que he visto en diferentes situaciones. No nos olvidemos que es Lázaro Báez quien le ha construido un mausoleo a Néstor Kirchner en el cementerio que aún hoy está. Bueno, y del mausoleo también, Mariela, digo, hay un montón de teorías y versiones. Hablan de que habría dinero incluso ahí adentro del mausoleo de Néstor Kirchner. Sí, los allanamientos no pudieron comprobarlo a eso, ¿no? No se encontró nada. Lo que pasa que lo que pasa que también es, insisto en esto, para cuando llegan los allanamientos ya pasaron años de crónicas y de informaciones. Y llegó a haber, me recuerdo, en la causa de los cuadernos, quizás Ceci se acuerde también, un hombre que había trabajado en el cementerio y que él había confesado que había visto en un momento determinado que hubo una caravana de autos que sacó bolsos. Pero son simplemente versiones. Por eso nosotros en la nota de hoy nos enfocamos en lo que se encontró palpable. Claro, certezas. La nota de hoy se la recomiendo, ¿eh? Claro, sí, es realmente muy buen trabajo. De Mariela y de Candela Ini. Impresionante las dos, porque lo que dice Mariela Ceci es así, digamos, más allá de los mitos, que hay muchísimos, como este, que en el mausoleo de Néstor Kirchner la gente bajaba con bolsos repletos de dinero y los guardaba ahí, la verdad es que no se pudo comprobar. La nota de hoy habla de información precisa. Sí, dura, concreta, qué hay y qué no hay, ¿no? Eso es clarísimo, digamos.
Yo quería aprovechar que Mariela está ahí para que nos cuente un poco también cómo es la vida hoy de Víctor Manzanares, un hombre clave en el entramado kirchnerista, fue su contador histórico y que en pleno caso de los cuadernos de las coimas se quiebra, se arrepiente, primero entra al programa de protección de testigos, después en algún momento se quiere ir y desde diciembre, si no me equivoco, o antes incluso, está nuevamente en el sur. Está viviendo en Río Gallegos, por lo último que yo he chequeado con las fuentes judiciales. Él es arrepentido, pero rechazó ser testigo protegido, digamos. Claro. Sí cuenta con custodia, sí cuenta, digamos, con la figura exacta, sí cuenta con custodia policial permanentemente. Sabemos que vive en Río Gallegos, que bueno, también por la pandemia, digamos que es poco lo que se lo ha visto públicamente, cada tanto alguien lo ve en alguna panadería o en algún local y llega una foto, pero no mucho más. Él ha mantenido un perfil muy bajísimo y muchos, bueno, lo recordaron, como todo esto lo volvemos a recordar a propósito del asesinato de Gutiérrez, que es un poco también el disparador, si no el disparador de la nota de hoy, ¿no? Claro. Sí, porque aparte realmente mira, ¿Qué pasó con eso? Sí, digo, la información que aportó Manzanares fue al menos uno de los testimonios más importantes como arrepentidos, ¿no? Acá, digamos, dio mucho detalle. Bueno, un contador es probablemente una de las personas que mejor conozca a otra, ¿no? Digamos, los secretos que puede saber un contador, y él ventiló todo eso. Cómo evitar ciertas cosas que no querés que se sepan. Exactamente. Digamos, a un contador, Él hasta relató encuentros con Ollarvide, ¿no? Con el juez que tocó investigar el enriquecimiento de los Kirchner y cómo se acordaron determinadas cosas, ¿no? Digo, dio información muy sensible realmente. Dio uno de los relatos que creo que más le debe haber impactado a Cristina Kirchner, que él cuenta en algún momento de esas declaraciones, que lo buscaba a Muñoz en el avión, a uno de los aviones oficiales cuando venía, entraba hasta la pista con su auto, cargaban valijas y la llevaban a la calle 25 de Mayo al 400. Esa creo que es 454, en este momento no recuerdo con precisión, pero es en Río Gallegos y es la dirección de la casa de la infancia de Néstor Kirchner, a la cual ya no vivía su madre, no vivía ya la madre de Néstor Kirchner. ¿Estaba vacía la casa esa? Aparentemente estaba vacía y Muñoz tenía esas llaves. Muñoz entraba en esa casa. Claro. Manzanares recuerda que en esa casa, de algún modo, Muñoz dejaba valijas que él decía que eran valijas con dinero o bolsos con dinero, ¿no? Eso es la declaración de Manzanares. También esa casa en su momento fue allanada, por supuesto, tampoco encontraron nada. Y creo que ese fue uno de los testimonios más duros. Él habló también, él es el que de algún modo instaló el concepto de tesoros K, ¿no? Porque él también recuerda como un contador hizo una modificación en un galpón en Río Gallegos también para hacerlo un depósito de dinero, y también recordó cómo en pleno centro de Río Gallegos, sobre la avenida ex Roca, hoy avenida Presidente Néstor Kirchner, a metros nomás de donde Kirchner se encuentra con la avenida San Martín, que es la esquina principal de Río Gallegos, había un departamento en el segundo piso de un edificio muy conocido, en el cual habían acondicionado sus muebles y donde había mochilas con $2 millones, de las cuales Muñoz le indicaba qué operaciones hacer y él pagaba a nombre de Muñoz. Compraba, vendía o, bueno, lo que le indicara. Hablamos de Muñoz, Mariela, y hablábamos antes también de Fabián Gutiérrez, hablábamos de Lázaro Báez. Vamos a repetir la cantidad de bienes porque me parece, y lo decían recién ambas, ¿no? Mariela y Ceci, lo que más impacta es el crecimiento patrimonial de los tres. Exponencial en poco tiempo, sí. Muy poco tiempo, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá, Lázaro Báez, los bienes del empresario Lázaro Báez, pide que le rebajen la fianza, pero en su poder, 2 avionetas, 418 inmuebles, más de 700 máquinas viales, 14 autos. Hablando de fianza, lo te voy a preguntar, si hoy puede quedar en libertad por sí o por no, decirme Lázaro Báez.
por estos días te diría que no todavía, pero podría haber novedades, no debería tardar mucho en haber novedades. Fabián Gutiérrez, pasaron 45 días ya de su asesinato. La familia desde el minuto 1 nos pedía a nosotros, a los medios, que no habláramos de un móvil político, simplemente económico. 35 autos de lujo, una operación a días de su asesinato que hizo en efectivo Fabián Gutiérrez, $30.000, 75 autos, 35 casas, 3 embarcaciones, 2 hoteles. Y nos falta repasar el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, ya fallecido, 47 inmuebles, un auto de colección y un barco. Mariela, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Más Info. Aprovecho para volver a felicitarte por la nota de hoy, que la verdad excelente. Enorme trabajo, realmente gran trabajo. Gracias, Mariela, un beso enorme. Gracias. ¿Te quedó algo por aportarnos? Estamos en contacto. No, pero en realidad En realidad hay algo que tiene que ver con la declaración de Manzanares, que de algún modo muchas de esas cosas han sido incomprobables, parte de sus declaraciones. En lo personal, como periodista de tantos años de estar mirando sociedades y nombres, para mí me sumó varias piezas a ese rompecabezas. Es decir, muchas de sus declaraciones a mí me resultaron verosímiles en función de los datos que ya veníamos juntando y acumulando, como la propiedad y la venta de uno de los hoteles, en el caso de Chaltén, como operaciones que se iban haciendo. Entonces, a veces creo que quedó quizás olvidado ese testimonio, pero yo sigo pensando que ha sido uno de los testimonios más valiosos. Es válido, es válido. Gracias, Mariela. Un beso enorme, un placer, como siempre, tenerte por aquí. Buena tarde. Un saludo, Cecilia. Que estés muy bien. Adiós, Cecilia. Adiós, Nos vemos. Que estés muy bien. Bueno, Ceci, antes de irnos a la pausa, entonces, puede quedar, no en libertad, pero sí con arresto domiciliario Lázaro Báez, no hoy, me decís. Claro, no hoy, Vivi. Tiene que ahora expedirse nuevamente al Tribunal Oral Federal 4. Claro, ¿cuáles son los pasos ahora? Claro, exactamente. El tribunal, que es el que lo tiene a disposición, tiene que emitir un nuevo fallo. Bien. Ahora estaban viendo, bueno, cómo iba a salir, qué se iba a decidir en base a lo que resolvió ayer Casación, ¿no? Que es en esta reducción de la fianza. Pero bueno, ahora empiezan a renovarse una serie de pasos que nosotros ya vimos en otras oportunidades a lo largo de este mes largo que lleva Báez en este tira y afloje para recuperar su libertad. Pero no obstante eso, si bien es difícil que salga en estos días, la realidad es que sí puede haber novedades de parte de la justicia. Bueno, sacando un nuevo fallo y viendo en base a eso qué dice la defensa de Báez. ¿Y pagará estos más de 300.000 pesos? La defensa insiste que él ¿O pedirá no un seguro de tiene caución? para eso. ¿Pedirá un seguro de caución? Puede hacerlo completamente. Desde la justicia, de hecho, remarcan que la defensa no lo ofreció formalmente en ningún momento el seguro de caución. No, y digo, ¿y a dónde pasaría su arresto domiciliario? Bueno, hay que ver, porque en Aires de Pilar, que era la dirección que él ofreció... No lo van a dejar entrar los vecinos. Los vecinos estaban enojadísimos, con lo cual, bueno, se contemplan otros destinos. Él no debería dejar la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene un departamento en Puerto Madero, dijiste? Él tiene en Puerto Madero, tiene en Belgrano, en la zona de Belgrano de Colegiales. Sí, ningún problema. De propiedades no tiene problema Báez, eso te lo puedo afirmar. Sí, escúchame algo. Bueno, entonces, pasos a seguir los siguientes. Puede quedar en libertad hoy Lázaro Báez, no en libertad, arresto domiciliario, pero bueno... ¿Va a salir del penal de Seiza hoy? Me decís en principio no. No, nada hay que barajar y dar de hoy nuevo. Pudiera suceder. Claro, porque digo, al bajar el monto de la fianza, Ceci, se baraja y se da de nuevo. Exactamente, Todo pero mismo. previamente tiene que fallar el tribunal y en base a eso ver cuál es la respuesta de su defensa. El tribunal todavía no falló, con lo cual, bueno, todo se dilata más. Me acuerdo la otra vez, cuando te acordás que estuvimos como una semana... Hoy abandona el penal Lázaro Báez, mañana abandona el penal, el viernes, bueno, al final eso no sucedió. Y vos nos decías algo que a mí me impactó mucho, porque puede ser cualquier cosa Lázaro Báez, y de hecho está probado, digamos, lo que pasó con él, pero digo, no deja de ser padre. Bueno, y como padre... ¿Sabes lo que es vos irte de la cárcel y que quede tu hijo? Bueno, exactamente, Vivi, porque Martín, el hijo de Lázaro Báez, que está, es muy fuerte. Y además por vos. Totalmente. Y el hijo, digamos, o sea, en 2019 quedó detenido, ya lleva 1 año y medio. Buscó salir en este contexto incluso de pandemia y demás, alegando distintos motivos, y la justicia le dijo que no. Con lo cual no es que Martín tiene una chance de salir en el corto plazo.
No, eso bajo ningún punto de vista al día de hoy. Eso es fuerte. Es muy fuerte. Es también muy fuerte, te soy sincera, Vivi, la imagen, al menos yo desde que cubro judiciales. En el banco ellos, ¿no? Exactamente. Sí, me lo habías Los dicho. cuatro Sí, hijos. sí, Es cuatro. realmente una imagen muy fuerte, ¿no? Pero espera, ¿por qué me hablas solo de Martín, digamos? Porque que Martín es el único que está preso. Ah, pero vos me hablás de lo que le impactaría a él al irse del penal Claro, y dejar, y dejar a al ese hijo. hijo. Exactamente. Claro. Pero Bueno, los 4 después, complicados. Los 4 complicados les han venido, hasta al menos hasta ahora, todos los que alegaron las distintas querellas les pidieron penas a los hijos de Lázaro Báez. Con lo cual, digamos, o sea, la justicia no tiene dudas respecto de la distintos grados, distintos años, pero la justicia no tiene dudas hasta ahora, las distintas querellas de la participación de los hijos de Lázaro Báez en estas maniobras, ¿no? Qué difícil. Ceci, nos vamos a la pausa. Gran trabajo también vos, que has aportado junto con Mariela desde Gracias, allá. Vivi. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Ceci, nos vas a contar detalles. Bueno, ayer hablábamos aquí de la ley de humedales, ¿no? Pero digo, de lo que sigue pasando, porque no se terminó, los incendios en el delta del Paraná, acusaciones encontradas, la gente de Rosario, la gente de Entre Ríos, ¿cómo sigue todo eso, no? Cómo no, Vivi, sí, la verdad que una situación realmente muy preocupante y que, bueno, ya lo vamos a estar contando, pero que hasta merita la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar tallar Tremendo. en esta situación tan grave que se está viviendo. Y además, vamos a estar hablando, Ceci, de otro de los temas del día, ¿no? La indagatoria al secretario privado del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, tema espionaje ilegal. Así es, Vivi, lo pide la fiscal Cecilia Sí. Incardona. Son horas claves porque el juez Juan Pablo Augé tiene que decidir y ya lo vamos a estar contando ¿Hay en mensajes? detalle. Hay muchísima información, Vivi. Realmente hay mensajes, hay WhatsApp. Hay WhatsApp, hay fotos, hay notas de celular, Hay de realmente- todo. Hay de todo, sí, hay mucha... Ceci, gracias. En un ratito entonces ¿Cómo no, seguimos con Vivi? esos temas y otros más. Hoy vamos a hacer yoga, ¿no? Con Lola Castillo, vamos a estar hablando con Fernando Gutiérrez. Ah, se hizo fan de Lola Sí, Castillo, la Ceci. empecé a seguir después de que la vi acá y estoy a full en Instagram y en Spotify. Muy bien, se lo vamos a decir a Sí, Lola. sí. Y además, perdón, hoy cumpliría años un grande Sandro. Yo vivía muy cerca de la casa de Sandro, en mira. zona sur, en Banfield. Pasaba por ese paredón divino. las sus nenas chicas, gritando. claro, todos los años. 75 años estaría cumpliendo hoy Sandro, así que lo vamos a recordar aquí. Ceci, ¿sos fanática de Sandro? ¿O no sé si tanto? ¿Algunos temas te Fanática gustan? no, pero sí, algunos temas me gustan mucho. Bueno, lo vamos a estar recordando hoy, quédate entonces, cerquita por aquí. Pausa ¿Cómo no? con música y ya estamos de regreso, con los Beatles en este caso, a disfrutar. Qué lindo. Say hello.